Y ya estamos aquí con el contador Gustavo Peretti, porque vamos a predisponernos para presentar la próxima nota, que como decíamos recién en la introducción, la realizamos al ingeniero agrónomo, al ingeniero Eric Artero, con quien estuvimos hablando de la importancia de los cuidados que hay que tener a la hora del almacenamiento de los granos y de los sistemas de almacenamiento que se van a emplear, porque cada uno tiene las características particulares. Entonces, el cuidado de la calidad del grano es realmente fundamental, porque si va perdiendo la calidad, eso después se traduce en una pérdida económica también. Aparte, el ingeniero agrónomo nos decía que hay que tener en cuenta que nunca vamos a mejorar la calidad del grano en el almacenamiento, sino que lo único que se puede hacer es mantenerla, y todo depende del estado inicial con que el grano ingrese al sistema de almacenamiento. Hablamos también específicamente de la parte de lo que es el almacenamiento a través del sistema de los silos bolsas, y eso lo vamos a dejar ya para la segunda parte. Esto de que es fundamental mantener la calidad para la parte rentable es fundamental, Gustavo, ¿o no? Así es, y este año es un año que fue muy especial en ese sentido, porque fue un año que no se pudo trillar seco, y bueno, el almacenamiento del grano con humedad hay que tener ciertos cuidados, que es muy importante tenerlos en cuenta a la hora después de que cuando haya la comercialización no existan sorpresas. Tanto en la cosecha de soja como de maní, fue un año que no fue óptimo en cuanto a lo que es la trilla con la humedad base que se toma para las entregas, y conlleva después a mermas físicas y descuentos por humedad y secada que son muy importantes. O sea que la pérdida de la calidad se va traduciendo en una pérdida de rentabilidad para el productor. Vamos a ver la primera parte de la nota con el ingeniero agrónomo Eric Artero. Nos encontramos con el ingeniero agrónomo Eric Artero en esta oportunidad para hablar acerca de la importancia del almacenamiento de los granos y de cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para que se pueda mantener la calidad del mismo a través del tiempo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Silvina. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de cuáles son las opciones de almacenamiento que tenemos en la actualidad. Bueno, el almacenamiento a campo, las principales opciones son en instalaciones fijas, en silos de chapa, instalaciones removibles como los silos de tejido y silos bolsa, almacenamiento en bolsas plásticas. ¿Cuáles son los factores que hay que considerar a la hora del almacenamiento para que sea un buen almacenamiento del grano y para que el mismo pueda mantener la calidad a través del tiempo? Bueno, una premisa que hay que tener en cuenta es que ningún grano se mejora con el almacenamiento. Claro, o sea, sí. En el almacenamiento lo que podemos pretender es mantener las condiciones en las cuales el grano ingresa a ese estado, y a partir de ahí lo único que podemos esperar es deterioro. Ese deterioro puede ser mayor, menor o prácticamente nulo según las condiciones en que el grano se almacene. Mientras el grano esté en mejores condiciones, mejor se va a mantener. En primer lugar, es indispensable que el grano esté seco. Claro. El almacenamiento tiene que ser de grano seco, porque la humedad hace que el grano continúe trabajando. Hay que pensar que cuando uno pone granos en cualquier estructura de almacenamiento, está poniendo seres vivos. Cada grano es una planta en latencia, es una planta que está prácticamente dormida, pero continúa respirando, continúa con funciones biológicas. O sea, no estamos poniendo piedras adentro del silo, ya sea de plástico o de chapa, estamos poniendo un ser vivo, seres vivos. Entonces, la influencia que tiene la humedad y la temperatura es decisiva. Por eso tiene que estar en primer lugar seco, porque al tener baja humedad, la latencia va a ser más pronunciada y el grano se va a preservar en las mejores condiciones. Además, es conveniente que esté limpio, o sea, que no tenga tierra, maleza, palos, otro tipo de impurezas, y que esté libre de enfermedades. Es común puede ocurrir que, por ejemplo, el maíz venga con carga de hongos desde el campo,
Entonces los granos que ya están infectados con hongos continúan desarrollándose dentro de la estructura de almacenamiento y provocando un deterioro que a veces puede llegar a ser muy rápido. Claro, y esto ha llegado a generar grandes pérdidas, indudablemente, porque va perdiendo la calidad y después eso también se traduce en una pérdida económica. Sí, seguro. Hay que tener en cuenta que el grano, a medida que va respirando, va consumiendo sus reservas. Claro. Entonces, cuando se pone una determinada cantidad de grano en peso dentro de un silo, no se saca la misma cantidad de kilos, se saca menos, porque el grano va respirando y va consumiendo la materia que tiene almacenada. Decíamos entonces que dentro de las condiciones para poder mantener la calidad del grano que destacabas al principio, no es que lo vamos a mejorar, se puede mantener la calidad del grano. Se puede mantener el almacenamiento. Sí, son la sanidad, la limpieza, la aireación y también hablamos de la importancia del monitoreo, es decir, hay que controlarlo. Sí. ¿Con qué periodicidad hay que controlarlo o cómo se trabaja en ese servicio? Eso depende de las condiciones en que se haya ingresado el grano. Si el grano está en condiciones más dudosas, en el límite de humedad, el monitoreo tiene que ser frecuente. Y si no, uno puede tener más confianza y dejar pasar más tiempo. En realidad, vos mencionaste al pasar el tema de la aireación. Ese es un defecto que tiene la mayoría de las instalaciones a campo porque son pocas las que están dotadas de una aireación adecuada, del sistema de aireación adecuado. Claro. La aireación es una medida estratégica que se utiliza cuando hay aire seco y frío preferentemente, entonces se ingresa ese aire al silo y se favorece la preservación de la mercadería. Pero la mayoría de las instalaciones no cuentan con aireación, entonces se hace más dependiente de la situación inicial en que estaba el grano, del estado inicial del grano. El monitoreo se puede hacer mediante el calado del silo, mediante calabres apropiados y verificar que no aumente la temperatura, verificar que se mantenga la humedad. Y cuando notamos que se aumenta la temperatura, por ejemplo, ¿qué se hace, Eric? Bueno, en el caso de que se tenga aireación, se maneja con la aireación, pero si no, que lo más común es que no haya, hay que sacarlo. Cuando el grano está almacenado y empieza a subir temperatura, es un proceso que en general es irreversible, generalmente, y que se va acentuando. Porque puede ocurrir que sea por focos de insectos que empiezan a trabajar, a multiplicarse, a respirar, a consumir grano, a dejar el grano está protegido por su tegumento, por su piel. La acción de los insectos hace que pierda esa hermeticidad, digamos, esa cobertura, y entonces comienza a respirar más aceleradamente y se generan los focos de temperatura. O puede ser que los focos de temperatura sean por un contenido de humedad previo en el grano. Entonces, en esos casos, esos procesos continúan avanzando y el grano o hay que trasilarlo, sacarlo y ponerlo en otro silo para hacer un tratamiento, ya sea de secado previo o de desinsectación, la aplicación de algún insecticida en caso de que sea por insectos, el problema, pero en general se termina teniendo que extraer el grano y darlo de destino porque el deterioro de la mercadería se acelera rápidamente. Muy bien, la hora 21:38 minutos. Vuelvo a saludar a Fabiana Vico, que me ha peinado en la noche de hoy. Y como siempre, Fabiana te espera en su salón de belleza. El estilista profesional está en Esteban Piacenza 165 y si no para turnos al 4847-787. La verdad que es muchísima la gente que nos está llamando, Gustavo, por el concurso. Así es, se siente el teléfono que suena incesantemente. Y Karina, bueno, que nos reta. Sí, una gran satisfacción que exista tanta gente que nos esté mirando. Y bueno, que se informe, que se entretiene con nuestro programa. Bueno, para llamar es el 4847-787 y si no es celular, solo para el mensaje de texto, porque Karina no da abasto, sino 154-237-994 para el mensaje de texto exclusivamente. Y siguen llamando. Les quería decir que a través de la página web de RH1 La Radio está también publicada la nota, a ver si le podemos compartir y mostrar, post cosecha, el estado inicial del grano fundamental para mantener su calidad almacenado. Aquí podemos ver la nota que realizamos aquí en Tiempo X con Aire Rural, totalmente redactada. Por otro lado hay otra nota que es la que vamos a ver después, que habla de la post cosecha también y de la importancia de la planificación de los silos, bolsas, de la ubicación dentro de las opciones más utilizadas
de lo que es almacenamiento en nuestro país se ve la utilización de los silos bolsas, el cual se define como una práctica especializada, comienza diciendo el ingeniero agrónomo Eric Artero. Así que eso ya lo vamos a ver en la segunda parte. Después vamos a mostrar algunas fotos porque quería decir que el día sábado, y cambiando un poquito de tema, estuvimos en Oídos en Acción haciendo un programa especial donde también estuvo Eric acompañándonos, estuvo el productor Mario De Paul, estuvo Rodrigo González, que es un mago, estuvieron de Rotarac, Malvina Lucarelli, como así también el presidente Maico Viscaldi. Nos estuvieron acompañando varias personalidades de la ciudad. También estuvimos hablando en comunicación telefónica con el productor, con el presidente de Coninagro, el señor Marco Giraudo, y con Santiago Zanotti, que es el director de la Subsecretaría de la Juventud, y con saludos por parte de la audiencia, de la gente, anticipándonos al Día del Estudiante, que fue ayer. Así que también estuvo Gustavo de Musicalizador, con la música, con los temas de ayer y de ayer, como decía. Así que viviendo nuevas experiencias. Así es, pasando un lindo momento, una linda tarde y recordando junto a la gente que te acompañó lo que fueron nuestras épocas de estudiantes. Así que muy lindo también eso. Ya les voy a mostrar algunas fotos de los que nos estuvieron acompañando y para que también vayan siguiéndonos a través de nuestra página de Facebook, que es Tiempo X de Silvina. Nos deben buscar así, todos juntos sin espacio. Vamos ahora a la segunda parte de la nota con Eric Artero. Ahora hablamos de la post cosecha, sobre todo de lo que es la importancia de la planificación de los silobolsas. En cuanto a lo que es el almacenamiento a través del silo bolsa, algunas condiciones que deben estar dadas para, digamos, previo al almacenamiento, como por ejemplo el tema de la tierra, digamos, y luego también tener en cuenta qué podemos hacer, qué aplicaciones se hacen para evitar la presencia de roedores, que eso es fundamental. Bien, la confección de silo bolsa es una práctica especializada, en la cual hay que tener en cuenta una serie de cosas para evitar problemas. En primer lugar, tiene que estar bien planificado, claro. Tiene que estar planificado el lugar, tiene que disponerse de la bolsa con anticipación y de la maquinaria apropiada con tiempo, porque cuando llega el momento de la cosecha generalmente hay un cierto apuro y entonces eso puede derivar en una mala confección de la bolsa. La ubicación tiene que ser en un lugar alto, para evitar anegamientos y que no sea transversal a las corrientes de agua, para evitar el indicamiento de agua en el costado de la bolsa. Esto puede ocurrir que frente a una mala preparación, mala elección del terreno, si la bolsa se perfora y hay agua acumulada, el agua ingrese a la bolsa deteriorando la mercadería. También es conveniente prever que las bolsas estén ubicadas de norte a sur, preferentemente, para que la insolación que reciban sea uniforme, de ambos lados, de un lado de la mañana, del otro lado de la tarde, para que no se caliente la bolsa de un solo lado y no del otro, en ese caso hay migraciones internas de flujo de humedad, etc. También la ubicación de norte a sur favorece mejor tolerancia al ataque de granizo, porque generalmente el granizo cae desde el sur o desde el norte, preferentemente desde el sur, entonces es más dañino si toma la bolsa de costado. Pero estamos hablando de situaciones ideales, o sea, no siempre se puede elegir, a veces vemos que es común, de hecho, que haya silos bolsas ubicados en dirección este-oeste, porque bueno, las condiciones del campo o de lo que se dispone así lo exige. Otra cuestión muy importante es el tema del terreno sobre el cual se asienta la bolsa, que tiene que estar alisado y sin materiales que arriesguen el perforado de la bolsa, por ejemplo, restos de rastrojo. Es común armar la bolsa en el mismo lote que se está cosechando. Bueno, para eso hay que cosechar previamente una parte, hacer una playa que se puede hacer ya sea con una niveladora, una hoja niveladora, alisando bien el terreno y retirando el rastrojo, o si no, pisándolo adecuadamente con el tractor, el acoplado, autodescargable, con lo cual hay que ser muy cuidadoso de que no queden puntas de rastrojo, de residuos que puedan perforar
¿Cuál es la alternativa más segura para el almacenamiento del grano de estas opciones que habíamos mencionado? ¿Son todos iguales o tienen la misma seguridad para el grano? Si las condiciones del grano son adecuadas, la preservación es segura en ambos medios. El silo bolsa tiene la particularidad de que la conservación se basa en la anaerobiosis, o sea, en el vacío que se hace dentro de la bolsa. O sea, el grano respira durante un tiempo hasta que se le acaba el aire dentro de la bolsa y debido a las condiciones de hermeticidad que tiene, queda en una condición anaerobia. Entonces no se desarrollan más insectos, por ejemplo, y la humedad que tenía el grano queda estacionada, siempre que haya sido una humedad baja, ¿cierto? Claro. Adecuada para la conservación, queda almacenada. En el silo, al no tener hermeticidad, como tiene en la bolsa, en el silo de chapa, al no tener hermeticidad, si al grano pueden ingresar insectos de afuera, etc. En ese sentido es mejor el silo bolsa, la bolsa de plástico. Pero la bolsa de plástico está más expuesta a los factores ambientales, al granizo, a las roturas accidentales, porque se rozó con una maquinaria, o porque alguien cometió un error y la rompió, y la generación de alguna abertura puede ocurrir que se agrande mucho, o si no se advirtió que ingrese aire, se pierde la hermeticidad y se deteriora la mercadería. Dijimos que el granizo, los animales como roedores, como perros, zorros, que se trepan a la bolsa y se rompen con sus uñas. Bueno, cualquier rotura que ocurra en la bolsa de plástico hay que repararla, porque justamente la conservación del grano dentro de la bolsa de plástico está basada en la hermeticidad que tiene la bolsa. Y recién decíamos acerca de cuando a lo mejor se ve afectado por insectos, por hongos. ¿Cómo se trata eso? ¿A través de algún producto o cómo se maneja? Si la masa de grano está afectada por insectos, hay que tratarlo con insecticida, bien apropiado para granos almacenados, pero hay que mover la mercadería. Claro, no se puede hacer en forma estática. Hay que moverla y a través de la circulación ir agregándole mediante el rociado, mediante la aspersión, productos que lo... En cuanto, ya para ir cerrando, Eric, aquí en la Argentina, en términos generales o en nuestra zona, en lo que vos quieras limitar, ¿cuál es la calidad que estamos manejando en cuanto al almacenamiento de granos? ¿Es buena? ¿Así se logra el mantenimiento, el cuidado? ¿Se van cumpliendo con todas las condiciones de sanidad, de limpieza, de aireación, de monitoreo? ¿El trabajo, digamos, permite mantener la calidad del grano? ¿O hemos tenido, digamos, algunas campañas en donde se han visto grandes pérdidas? Justamente, depende de las campañas. En general, si el grano que llega a la cosecha es de buena calidad, seco, en buenas condiciones, tenemos una buena conservación, como decíamos antes. Y este año, por ejemplo, a pesar de que hubo mucha humedad en el otoño, la cosecha de soja se hizo con bastante buena calidad, el grano se cosechó con muy buena calidad y por lo tanto se almacenó grano seguro. En el caso de maíz fue mucho más problemático, el maíz se cosechó mucho con valores de humedad por encima de la base comercial y en muchos casos con deterioro por hongos. Por eso, a pesar de que la cosecha de maíz fue voluminosa en nuestra zona, la cantidad de silos bolsas que hay con maíz no es tan elevada, porque no se podía almacenar en el campo, no había buena calidad como para almacenarlo de forma segura. Muy bien, muchas gracias, Eric, muy amable. Gracias a ustedes.